Muy buenas tardes a todos y todas. Estamos en un nuevo encuentro online del Mercurio y hoy vamos a hablar del interesante tema del envejecimiento saludable y la prevención del Alzheimer. Para eso vamos a estar conversando con el doctor Ricardo Macchioni, quien es un gran investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, que tiene varios doctorados en el tema y actualmente, por sus investigaciones muy significativas en todo el mundo, está siempre nominado a la posibilidad de tener un Nobel, algo que sería bastante increíble en Latinoamérica, ya que hace mucho tiempo que no ocurre. Así que estamos muy contentos de poder contar con el doctor Macchioni para conversar de estos interesantes temas. Bienvenido, Ricardo. Encantado, pues estamos ansiosos de comenzar este debate, esta conversación sobre un tema que es apasionante y muy complejo, el tema de cómo envejecemos, qué es lo que ocurre, ¿cierto? En todo este proceso largo que desde que nacemos hasta envejecer, hasta llegar a ser lo que denominamos personas mayores. Hay toda una serie de etapas y lo importante es ir discutiendo de cómo lograr esa famosa longevidad saludable, eh, más allá que dar algunos tips, entender bien de qué se trata todo el tema. Así que vamos a conversar sobre ello y cómo evitar patologías que ocurren en este largo proceso de envejecer, como son la enfermedad de Alzheimer. Que bien, Ricardo, como tú dices, obviamente todos vamos hacia ese camino y la idea es cómo poder envejecer de la mejor forma. Y para eso hay estrategias de prevención, como también actualmente cuando uno tiene ya enfermedades como el Alzheimer, mejores formas de enfrentarlo. Y para eso me gustaría comentarles a todos que la OMS ha declarado esta década del año 2020 a la de 2030 como la década del envejecimiento saludable. Por lo tanto, hay un foco muy importante puesto ahí, definiendo lo que es el envejecimiento saludable como un proceso donde hay que fomentar y mantener la capacidad funcional de los adultos, funcional físicamente, mentalmente y socialmente, para que uno pueda tener una buena vejez, una vejez en bienestar. Por lo tanto, uno de los grandes temas que podríamos empezar a conversar, Ricardo, es ¿qué será tener un buen envejecimiento? Lograr una cierta condición en la cual podamos de alguna manera sentirnos con cierta plenitud espiritual, lograr estándares de felicidad, hasta llegar a lo que llamamos calidad de vida, alta calidad de vida, ¿no es cierto? Que es un término bastante complejo, que involucra no solamente aspectos médicos, biológicos, sino que también sociológicos y psicológicos. Y desde ese punto de vista, lo importante es el poder alcanzar esas metas. Y yo creo que podemos conversar un poco de qué etapas son importantes en eso. Cuando uno envejece, realmente ocurren varias cosas, o sea, muchísimas cosas. Una de ellas, ¿no es cierto?, se pierden ciertas capacidades celulares, que es la interactividad célula-célula, las interacciones entre células. Se pierde un elemento importante, ¿no es cierto?, que es la organización de los telómeros, la actividad de las telomerasas baja, que son esas enzimas que de alguna manera van reparando el telómero cada vez que se produce un acortamiento cuando la célula se divide. Ya, eso es una propiedad de todas las células que al envejecer esa capacidad de reparación se va perdiendo. Eh, Se va perdiendo la capacidad de reparación del ADN por el daño, ¿no es cierto? Por otro lado, se va, eh, se va perdiendo también eh, ciertas funciones como las funciones epigenéticas, ¿no es cierto? La epigenómica, que en el fondo se refiere a cómo los genes que están de alguna manera diagramando este proceso de envejecimiento se ven afectados muchas veces por estilos de vida, cambios en ciertos estilos de vida pueden llevar finalmente a que cambie la expresión de estos genes. Son genes que dependen mucho, ¿no es cierto?, de la presión del medio ambiente. Entonces, todo eso va conduciendo a un proceso final que llamamos envejecimiento. Mm. Ricardo,
que bien justamente empezar viendo un poco las bases biológicas y lo que nos dice la ciencia con respecto al envejecimiento, y luego lo vamos a bajar un poquito a cómo uno lo podría identificar desde un punto de vista práctico, que consiste a lo mejor en cuanto a las conductas, a la forma en la cual justamente nosotros nos relacionamos con la vida, Mm. empezar a envejecer. Pero quería hacer un comentario también en esto de tener un buen envejecimiento, que en esta misma declaración de la OMS, se hacen algunas menciones de lo que podría ser un buen envejecimiento, ¿ah? Que, por ejemplo, se dice que tener un buen envejecimiento es vivir más, pero de forma saludable. Por lo tanto, nos invoca justamente la necesidad de autocuidado y que también algunas personas nos ayuden a cuidarnos, o la sociedad en su contexto. Envejecer también saludablemente se dice que es lograr ciertos niveles de autonomía, pero al mismo tiempo vinculado afectivamente con otras personas. Uno sabe que para uno es muy importante la autonomía, pero también son importantes los vínculos. También se habla que cuando uno, desde la salud mental, que es el área que yo trabajo, que en un envejecimiento saludable se requiere justamente que las personas, en esto de mantener ciertas funcionalidades, puedan justamente seguir cumpliendo funciones en su vida afectiva, en su vida social y en algunos casos en su vida laboral. Que sean, por lo tanto, las personas, en la medida que van envejeciendo, que sigan siendo visibilizados, valorados, ¿ah? Que es un aspecto muy importante para estar bien, que uno pueda ser visibilizado. Y también dejar la posibilidad, obviamente, que en ese proceso de ir pasando la edad, uno siga teniendo la posibilidad de seguir creando, ¿ah? De seguir, obviamente, atreviéndose a experimentar ciertas cosas. Estos primeros elementos van Mm. también por la línea de lo que podría ser un envejecimiento saludable desde la salud mental. Y, Ahora, hay un punto ¿sí? importante ahí porque cuando nosotros hablamos siempre de envejecimiento, se ve en el fondo como pérdida de algo, o Mm, sea, pérdida de ciertas funciones a nivel de la célula, mm, ciertas capacidades del organismo, pero también hay ganancias. El mm, envejecer, desde el punto de vista de experiencia, de integración, de conocimientos y de habilidades que se pueden lograr después de muchos años y que no se logran cuando uno es joven. El poder, de alguna manera, eh, mirar con calma la vida, ¿no es cierto? Y poder tomar decisiones sin forma tan apresurada, por ejemplo, el de alguna manera entregar amor a la familia es un elemento también muy importante y eso se logra en la medida en que va alcanzando una mayor edad, en que esos mm, valores pasan a tener una importancia mucho mayor que lo que puede ser cuando la persona es joven, en que mm, probablemente ese tipo de elementos no pesa tanto. Yo creo que hay ganancias en ese sentido muy importantes. Y lo mm. importante es mantener un equilibrio entre la persona que envejece, su familia, su entorno, y en el caso particular de las personas que ya empiezan a sufrir ciertos deterioros tanto físico como mental, vivir en armonía con el cuidador. El cuidador es un elemento muy, muy importante. Mm. Piensa tú que gran parte de los cuidadores llega a niveles de estrés que muchas veces es insoportable por el tipo de relación que tiene con la persona que cuida, ya sea Mm. un adulto mayor que tiene algún tipo de patología, ¿no es cierto?, como el Alzheimer y otras, pero que a la larga se hace necesario, ¿no es cierto?, mejorar esa calidad de vida del cuidador, entregándole ciertas herramientas, y esas herramientas existen. Mm. De hecho, nosotros hicimos el año pasado un taller con una participación de 14.900 personas, impresionantemente grande, vía streaming, para enseñar a los cuidadores cómo cuidar a los cuidadores, en el fondo. Mm. Mm. Es un tema que es relevante porque está asociado, la palabra cuidador está asociado al envejecer. Muchas Mm. veces las personas mayores pueden ser de alguna manera independientes y eh, autovalentes totalmente desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista mental, pero no desde el punto de vista físico. Mm. Entonces es importante considerar siempre la presencia de alguien que esté un poco detrás de estas personas que avanzan en edad, pero es un problema que se presenta en la sociedad día a día. De todas maneras, de alguna forma hay cuidadores, obviamente, que son especializados, pero todos cumplimos el rol de cuidador cuando alguien, obviamente, no lo está pasando bien o necesita ayuda. Claro. De esa perspectiva,
hay la necesidad, como tú dices, que el cuidador también se cuide para generar un sistema que pueda contener a veces a las enfermedades que uno puede estar viviendo. Y como tú también decías, sin lugar a dudas que el envejecimiento puede tener ciertas pérdidas, pero tiene muchas ganancias y eso es importante justamente colocarlo socialmente, que la sociedad y la gente más joven entienda justamente todas las cosas que tú mencionaste, como la experiencia, como las herramientas que uno ha logrado desarrollar, como poder justamente ir siendo a veces el territorio donde se guardan ciertos valores, ciertas historias de la familia, por decir algunos aspectos que obviamente el envejecimiento puede llevar de la mano. Oye, Ricardo, quería acá compartir primero que nada Mm, con las personas que nos están escuchando que pueden escribir, hacer preguntas al WhatsApp y nosotros ahí vamos a tratar de ir respondiendo, encantado. ¿sí? Y comentar algo que es frente a otra Mm, pregunta que te quiero hacer. En general, se dice que la curva de la felicidad por edad mm, es como una sonrisa, ¿sí? eh, ¿Qué significa eso? Que aparentemente los niños y los adultos mayores serían los más felices cuando se les pregunte, mm, se evalúa sus niveles de felicidad. Pero eso se ha visto fundamentalmente en los países desarrollados, donde el adulto, en el momento de su vejez, ha cumplido una misión y tiene todas las posibilidades de seguir desarrollándose o tener una buena vida. Por lo tanto, tiene mayor libertad y puede vivir su vejez de buena forma, de una forma saludable o positiva. Pero en los claro, países en desarrollo se dice que eso no alcanza a llegar porque muchas veces la vejez va de la mano de no tener todas las condiciones necesarias para tener una buena vida, ni un sistema de salud adecuado, ni a veces justamente los apoyos. claro. Entonces te quería preguntar específicamente en la realidad chilena, ¿tú cómo ves esto? ¿Crees que actualmente eh, envejecer en Chile es algo complejo? ¿Qué Mm, complejidades tú estás viendo en esto de la realidad, de cómo la sociedad o cómo como país estamos enfrentando esta etapa de la vida que es la etapa del envejecimiento? mm. Me preocupa un poco porque el países nuestros vemos en relación al tema que yo investigo más a fondo, que es la enfermedad de Alzheimer, cómo la incidencia de Alzheimer aumenta exponencialmente en un grado mucho mayor en Latinoamérica que en el hemisferio norte, que en Europa y Estados Unidos. Y eso es particularmente notable en países, en Chile, en Uruguay, por ejemplo, que tienen una altísima incidencia de Alzheimer. ¿Qué factores son los determinantes? En un seminario que di en el Instituto Carolinca hace un par de semanas atrás, me preguntaban sobre este tema, cuál era la causa. No es fácil encontrar una causa, pueden ser muchísimas causas, sobre todo por el hecho de que no hay mucha investigación epidemiológica en nuestro medio, pero es una realidad. Entonces, todo lo cual lleva a pensar, ¿no es cierto?, que en nuestro medio no son las condiciones óptimas, dado en este momento nuestra estructura sociológica, las leyes que hay en nuestros países, no protegen, ¿no es cierto?, a las personas que envejecen. Me va a discutir mucho desde el punto de vista político, se crean, se sacan ideas y hay organismos, pero no es suficiente puesto que yo veo muy desamparados a las personas mayores y yo creo que es necesario rescatar un poco la dignidad de la persona que ya ha llegado a una edad más avanzada, porque no es posible aceptar, ¿no es cierto?, que la persona viva relativamente bien, con cierta calidad de vida hasta los 50 años y después sea un padecimiento eterno hasta que muere. Eso no es aceptable en una sociedad moderna, en una sociedad con valores y menos en medios, ¿no es cierto?, como los que estamos viviendo actualmente. Yo creo que hace falta un poco más de empatía. Yo soy de los que pienso que la ciencia, yo me dedico a la investigación médica, que la ciencia y la compasión van de la mano. El científico no puede solamente pensar en lo que está observando, que por supuesto que eso es parte esencial de su hacer, las publicaciones científicas, de sus logros, pero también tiene que experimentar compasión frente al fenómeno en que él está inserto, ¿no es cierto? Que se está, en el caso nuestro, los investigadores de la enfermedad de Alzheimer. Y en ese sentido yo creo que es fundamental el tema dignidad del ser humano, sobre todo dignidad en los últimos años de la vida,
la persona tiene derecho a no vivir dopado, tendido en una cama, en un centro de adultos mayores, ¿no es cierto? Sino que es una persona que necesita también vivir la vida, de respirar aire puro, ir a la naturaleza y tener contacto con los árboles, así también como con otras personas. Desde ese punto de vista, todo eso es una parte de lo que es el paquete de calidad de vida, ¿no? En términos de calidad de vida. Sí. Es un tema complejo, pero hay que abordarlo desde todos los ángulos. Por eso pienso que el envejecimiento no es un tema médico solamente, es un tema médico, es un tema también desde el punto de vista biológico, pero es un tema sociológico, social y económico. Ojo que los ribetes económicos de esto son importantísimos. Por citarte un par de datos, muchos economistas y gente dice, bueno, la persona mayor no contribuye mucho a la sociedad, a pesar de que hay que reconocer todo lo que entregó ya en vida, y que por lo tanto no es un tema preferente de la sociedad preocuparse de los viejos y el envejecimiento desde el punto de vista económico, pero sí que es importante desde el punto de vista económico. El mundo pierde al año cerca de $1 trillón, ojo, $1 trillón como producto de lo que es solamente las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Una economía como la chilena, estamos hablando de que por cada enfermo de Alzheimer hay una pérdida anual de alrededor de $30.000 por Sí. individuo. Calcúlelo por 300.000, que es la población chilena, es una cantidad no despreciable, ¿no es cierto? Importante. O sea que tiene ribetes no solamente médicos, sociológicos y también económicos. Entonces, es un tema país, es un tema, ¿no es cierto?, sociedad, que tenemos que abordarlo de forma integral, no solamente en una perspectiva única, pensar que el envejecimiento es un problema que toca a los geriatras solamente, sino que es un problema que hay que darle una visión más de conjunto, y es complejo, sabemos que es complejo, pero hay que hacerlo. Mm. Comparto completamente, Ricardo, lo que estás planteando. Obviamente que es una etapa de la vida, una etapa Mm. que todos vamos a vivir, una etapa en la cual justamente uno necesita dignificarla, que estén todas las posibilidades para que las personas tengan la mejor vejez posible. Y esa perspectiva se requiere justamente cambios sociales, políticos, culturales, más allá de todo lo que nos va a entregar la evidencia científica, y lo vamos a conversar en estos instantes. Es un tema, en primer lugar, humano. ¿Ah? Uno sabe justamente que cuando hay alguien, alguna persona que lo está pasando mal, que está sufriendo, pasa a ser un tema humano, valórico, significativo. Al comienzo, Ricardo, tú nos comentabas un poco qué pasaba biológicamente cuando el cerebro se empezaba a deteriorar. Y ahora me gustaría ir a lo práctico, porque hay mucha gente que de repente se pregunta, ¿no me estará pasando algo en la cabeza? ¿No me estaré deteriorando? ¿Sí? Mm. Y es muy habitual que en los tiempos actuales de repente a alguien se le olvide una palabra, en momentos en los cuales hay mucha presión, estrés, ansiedad, que haya problemas de memoria, de atención. Entonces inmediatamente aparece la posibilidad de que esto pueda ser algún tipo de deterioro, y aparece la enfermedad, obviamente, como la enfermedad de Alzheimer. Entonces me gustaría, si pudiéramos ser ahí bien, como bien claro, qué señales Mm. a uno le pudieran llevar a preocuparse y pensar que a lo mejor está pasando algo y requiere algún tipo de evaluación. Claro, cuando envejecemos sabemos que vamos perdiendo neuronas. Nosotros tenemos una población, digamos, alrededor de 80 billones de neuronas en nuestro cerebro, y esa masa total de neuronas se va perdiendo, pero con una tendencia bastante lenta en el tiempo, en la medida que envejecemos. No significa que haya una caída abrupta. En las enfermedades neurodegenerativas esa caída es abrupta. Por eso el Alzheimer no es una forma diferente de envejecer, sino que es una patología que ocurre con mayor probabilidad al envejecer. O sea, el envejecer es un riesgo de Alzheimer, pero no es el único, hay muchos otros factores de riesgo. Entonces, desde ese punto de vista, el envejecimiento depende de una serie de factores que están englobados, ¿no es cierto?, dentro de esta interacción, este interjuego entre genes y medio ambiente. En la medida en que nosotros vamos viviendo más, hay cierto tipo de alteraciones que ocurren a nivel celular y molecular también. La actividad de ciertas enzimas empieza a decrecer, la actividad, ¿no es cierto?, de ciertas proteínas, hay mutaciones a nivel del DNA
Y todo eso va haciendo que cambie con nuestro comportamiento biológico. Y por lo tanto, vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, ciertos cambios durante la vida. ¿Qué cambios principales? Por ejemplo, si la persona pierde un poco la memoria, no significa que estamos frente a una patología, sino que son procesos, ¿no es cierto?, que a lo largo de la vida uno esperaría que ocurrieran ciertos cambios mínimos en la capacidad de plasticidad sináptica, ¿no es cierto?, para procesar información, el aprender cosas nuevas. En un niño y en una persona mayor, por supuesto que es diferente. Entonces, desde ese punto de vista, hay cosas que uno esperaría. Ahora, si eso se hace más abrupto, si hay una pérdida ya más significativa de la memoria, recurrente, ¿no es cierto?, y sobre todo de varios tipos de memoria episódica, memoria de tipo semántica. Eso a la larga va a significar, ¿no es cierto?, que la persona puede entrar a preocuparse. Eh, si a eso le sumas, ¿no es cierto?, el hecho que ciertas actividades de la función física van disminuyendo, notablemente tú vas a poder darte cuenta si eso es un proceso normal del envejecer y hay que llevarlo como tal, ¿cierto? O es una patología. Si es una patología, nos preocupamos y tratamos de controlarla a tiempo o prevenir, ¿no es cierto? Mm. Sí, de todas maneras, por lo tanto, uno sabe que hay ciertos síntomas que aislados son parte de la vida, pero cuando estos Mm, síntomas son muy intensos, son muy repentinos, se mantienen a través del tiempo y van sumándose otros elementos, uno empieza a preocuparse mm, y ahí viene el momento a veces de consultar. Y justamente una de las primeras preguntas que nos han hecho, Ricardo, tiene que ver con eso. Vamos a hablar un poquito ahora justamente de uno de los deterioros más importantes que nos preocupa a todos, que es el Alzheimer, y donde tú has tenido toda una historia justamente de investigación muy importante a nivel mundial, de descubrir esta proteína tau que de alguna mm, forma va marcando la aparición del daño que origina el Alzheimer. Planteas luego una teoría ya al respecto del Alzheimer como una enfermedad inflamatoria, neuroinflamatoria, y finalmente, esto lo enlazo con la pregunta que nos están haciendo, que es, ¿existen formas más objetivas de poder diagnosticar tempranamente un deterioro o el Alzheimer? ¿Sí? Lo cual yo sé que tú también lo has trabajado específicamente con ciertos exámenes. ¿Podrías contar qué es lo que se sí. sabe o qué uno podría utilizar para diagnosticar tempranamente alguna de estas enfermedades? Bueno, durante mucho tiempo se utilizó la neuropsicología, una disciplina que fue enriqueciéndose con una cantidad importante de test, ¿no es cierto? Cada uno de Mm, ellos más sofisticados y con más precisión para poder evaluar y detectar a tiempo, ¿no es cierto?, los cambios que ocurren en estas capacidades que llamamos cognitivas. mm, Ahora, lo que ha hecho falta durante mucho tiempo es la presencia de marcadores físicos, ¿no es cierto?, a nivel molecular, sobre todo, determinados biomarcadores. Y dentro de estos biomarcadores nos empeñamos nosotros en la época de los 2000 en generar algunas herramientas de este tipo y creamos el primer marcador mediante punción lumbar en el líquido cefalorraquídeo y que dio lugar, ¿no es cierto?, a encontrar alteraciones en esta proteína tau fosforilada, una variante modificada. Ese es el test que se utiliza hasta el día de hoy, pero es tremendamente invasivo, por lo tanto, nosotros no lo recomendamos a esta altura del partido al poder utilizarlo de rutina en una clínica, en el hospital. Nos empeñamos en eso, en buscar en sangre y encontramos finalmente, después de años de estudio, este marcador ALS-Tau. Si no hubiéramos postulado esta teoría neuroinflamatoria, no hubiéramos podido lograr entender cómo llegar a este marcador. Por lo tanto, una cosa está concatenada con la otra y por eso el conocimiento básico es importante para generar nuevas tecnologías. Generamos este marcador ALS-Tau que ya está en la clínica, está en el Hospital de la Fuerza Aérea de Chile. La gente puede hacerse el marcador y la idea es expandirlo a todo Chile, a diferentes regiones, y estamos trabajando en eso para entregar esta facilidad para que toda la gente pueda acceder a él. Y eso permitiría detectar esos cambios a tiempo a nivel incluso presintomático, o sea, no hay misterio, ¿no es cierto?, que hay cambios que están ocurriendo, son de tipo patológico y que no necesariamente tienen síntomas durante un cierto periodo de tiempo. Si dentro de esa ventana de tiempo uno puede pesquisar esos cambios patológicos, la idea es poder entregar
mediante enfoques no farmacológicos, ¿no es cierto? Eh, Terapias que puedan, de alguna manera, ayudar a controlar y, por otro lado, prevenir trastornos de tipo cognitivo como el Alzheimer, por ejemplo. Qué bien y qué significativo que acá en Chile justamente, enlazado con todo el mundo, se haya avanzado en este método diagnóstico no invasivo, que hoy podemos acceder y que nos puede ayudar justamente en muchos casos a identificar tempranamente la enfermedad y por lo tanto a prepararnos, ¿sí? Porque sabemos que como todas las enfermedades, algunas se pueden desarrollar prontamente y de mala Mm, forma, pero hay otras obviamente que uno puede hacer algunas cosas para retrasarlas o para que la aparición sea más paulatina y menos grave. Y esa perspectiva, otra de las preguntas que viene, la quería hacer una pequeña introducción para que lo conversemos, Ricardo, mm, que tiene que ver con cómo uno podría prevenir los deterioros, ¿ya? En generales y en particular en el Alzheimer. Y yo estuve revisando alguna sí, información interesante al respecto. Y me llamó dos informaciones la atención. Uno que es un metaanálisis, que es cuando uno hace un análisis de varios estudios validados científicamente, de una gran cantidad de personas con deterioro, 2 millones, donde se identificaba que eh, habían una serie de elementos más allá de los factores genéticos, factores que están más determinados biológicamente, que eran importantes para que uno pudiera prevenir la aparición de estas mm, enfermedades. Se hablaba justamente de mantenerse activo intelectualmente, por lo tanto era muy importante leer, escribir, escuchar radio, tocar un instrumento, usar un computador, hacer manualidades, y que eso podía influir hasta un 23% en ese estudio se hablaba. Que claro. por otro lado era muy importante mantenerse bien físicamente, salir a caminar, correr, andar en bicicleta, practicar deporte, y eso también influía en forma importante en la posibilidad de la aparición de las enfermedades deteriorantes. Y lo tercero, mantener actividades sociales, es decir, tener una vida afectiva, conversar, ser parte de grupos humanos, familia, clubes, todo Mm, eso es muy importante. Por lo tanto, no diría que una de las cosas más importantes que a lo mejor tenemos que hacer cuando llegamos a esta época de la vida mm, es mantenernos activos, no echarnos a morir, como se dice habitualmente. Y había otro estudio en una gran revista científica que era el Lancet, que decía que mm, por lo menos un 40% sí, de estos deterioros dependía de estos factores de riesgo que son comunes a muchas enfermedades. O sea, si uno, por ejemplo, maneja bien una hipertensión, una diabetes, un tabaquismo, un síndrome metabólico, si uno evita problemas de salud mental como las depresiones, maltratadas, si uno se mantiene activo mm, físicamente, si uno tiene la posibilidad de tener un cuidado de su salud física y mental, todos esos elementos van haciendo que la aparición de estas enfermedades deteriorantes sean menores. No sé cuál es tu experiencia al respecto, yo sé que ustedes también tienen algunos estudios al respecto de qué elementos podrían determinar que se retrase o que aparezca más lentamente la aparición de los deterioros cerebrales. bueno, de hecho, nosotros estamos en un gran proyecto que llamamos aplanar la curva de crecimiento en la incidencia de enfermedades con el Alzheimer sobre la base de la prevención. Pero la palabra prevención uno la puede dar en términos generales, eh, dando ciertas normas y ciertos tips, ¿no es cierto?, de qué hacer con respecto a la nutrición, al ejercicio, la actividad cognitiva en general, lo que se llama estimulación cognitiva. Bueno, hay una serie de herramientas, pero el tener un punto de referencia a través de un marcador ayuda en eso, en el sentido de decir que nos va a indicar si algún tipo de alteración patológica está ocurriendo en etapas presintomáticas de una enfermedad, como el Alzheimer u otro tipo de demencia, ¿no es cierto? Y desde ese punto de vista yo creo que hay cada día más evidencia a nivel de la comunidad médica internacional de que eso es así. Los papers que tú mencionas recién, eh, eh, más algunos otros estudios, ¿no es cierto?, a nivel internacional, como el estudio Finger, por ejemplo, la Mm. doctora Judy Belto en Finlandia, etcétera, todos apuntan, ¿no es cierto?, a la preocupación por estas fases presintomáticas de la enfermedad de Alzheimer, en la cual uno puede actuar de forma preventiva. Ahora, el ejercicio, lo conversábamos el otro día, ¿no es cierto?, es capaz de activar la producción de neuronas a partir de células madre, ¿no es cierto? Mm. Las células madre en general
son muy poco aprovechadas a nivel del sistema nervioso, pero en la medida que nosotros podemos activarla, podemos llevar eso a la reconstitución de células neuronales, ¿no es cierto? Y eso es una capacidad importante que se logra, entre otros factores, a través del ejercicio. Pero también es importante, por ejemplo, técnicas como el mindfulness, la práctica del mindfulness diario, pero de forma sostenida. No significa hacer meditación un día y dejar un mes o 2 meses sin hacerla. Tiene que ser una actividad sostenida en el tiempo, ¿no es cierto? Desde ese punto de vista, es importante también mencionar la nutrición. Elementos claves de la nutrición, del tipo de dieta que tenemos, van a significar cómo logremos pensar. O sea, una persona piensa en forma apropiada y es capaz de memorizar en forma apropiada, dependiendo en gran parte de los elementos nutricionales que ingiere y el tipo de nutrición que no sea dañina al cuerpo, por ejemplo, cierto tipo de lípidos, grasas saturadas, etcétera, etcétera. Y además la necesidad de uso de ciertos suplementos nutricionales. Hay que reconocer que en ciertas etapas de la vida son necesarios estos suplementos nutricionales, como hablábamos recién de la vitamina B12, eh, varios complejos del grupo B, además de otros posibles nutracéuticos derivados de flavonoides, productos de polifenoles de plantas y otros que ayudan en este bienestar. Entonces, por eso se habla del gran concepto de un neurobienestar, bienestar, nuestras capacidades mentales en general. Eh, Ahora, una de las cosas que no cambia en los enfermos de Alzheimer es interesante, es la propiocepción, o sea, esa capacidad que tenemos los seres humanos de saber lo que está pasando con nuestro cuerpo, nuestro interior, de alguna manera saber. eh, y esa capacidad el enfermo de Alzheimer no la ha perdido. Y eso se puede lograr, ¿no es cierto?, explorando cierto tipo de movimientos, ciertas actitudes, eh, ¿no es cierto?, que se logran cuando nosotros hacemos, por ejemplo, tecnologías como el Qigong, el Qigong, basado, ¿no es cierto?, en estas tradiciones milenarias chinas, en que podamos fortalecer nuestra relación mente-cuerpo trabajando este tipo de elementos. Sobre todo estos elementos que parecían alejados de la ciencia, no están tan alejados en el sentido que podemos sacar provecho de ellos y ser un poco más integrativos en esa visión de la medicina moderna con miras a la prevención. Qué importante lo que refieres, Ricardo, porque sin lugar a dudas el autocuidado, los factores básicos que tienen que ver justamente con necesidades como tener una buena alimentación, hacer actividad física, eh, eh, estar acompañado efectivamente, son tan importantes a veces como otros elementos que son más específicos. Y muchas de las técnicas que tú refieres tienen que ver con eso, ¿sí? Sin lugar a dudas que hoy sabemos que aquellas personas que tienen una buena salud mental, tienen mejores posibilidades de una salud física y viceversa. Por lo tanto, hay una mirada integral de lo que es la salud del ser humano en todos estos aspectos que tú has comentado. Eh, Quería hacer algunas preguntas específicas. Nos estaban preguntando ahí Mm. cómo se llamaba el examen. Yo lo mandé escrito, así que ojalá que lo manden por el chat, pero tú nuevamente podrías decir el nombre exacto del examen, por favor. El nombre de este examen es ALS-Tau, ALZ, raya Tau. Ese es el nombre. Y los médicos que hasta el momento están pidiendo este examen a los pacientes lo piden como examen ALS-Tau. Y es la forma Ok. como llevamos un año más o menos con este examen y ya tenemos cierta estadística de cómo se ha comportado todo esto y sabemos que alrededor más o menos 2/3 de las personas que se lo han hecho son mujeres, lo cual es un tema importante porque las mujeres están mucho más preocupadas de estos temas porque desgraciadamente la incidencia de Alzheimer es prácticamente el doble en las mujeres que en el hombre. Es un tema serio a investigar en el futuro y en eso estamos en un proyecto con el grupo del Karolinska en Suecia para poder investigar aspectos biológicos moleculares de por qué esto ocurre de esa manera. Muy Todo bien, forma parte de nuestros programas de investigación. Mm.
Ricardo, algunas preguntas que nos están haciendo bien específicas. Por Mm, ejemplo, el tema del cuidado del sueño, cómo puede sí, afectar o no la aparición de deterioro. Y también aprovecho algo que se ha estado hablando hace ya harto tiempo, que es la utilización de cámaras hiperbáricas. sí. Lo de las cámaras hiperbáricas, tenemos ahí cierta experiencia, estamos recomendando fuertemente porque hay cada día más evidencias de publicaciones científicas que avalan que la cámara hiperbárica, un estudio metódico con cámara hiperbárica, no en una sola ocasión, sino que en forma sistemática, 10 a 20 sesiones, ayuda en forma sostenida al mantener, ¿no es cierto?, niveles de saturación altos de oxígeno a muy baja, a muy alta presión, ¿no es cierto? Y eso significa que vamos a tener que, de alguna manera, eh, ayudar a implementar este tipo de tecnologías en el futuro, porque de alguna manera ayudan. Hay otras, por ejemplo, que han aparecido que se han investigado más a fondo y no han dado mayores resultados, pero la cámara hiperbárica aparentemente es uno de los elementos que sí ayuda Mm. a la hora de prevenir enfermedades como el Alzheimer. El que se está utilizando aparte en muchas enfermedades. Primero Sí, comenzó con varios- algo de tema eh, físico, lo vimos mucho en el deporte, pero en el actualmente deporte, tiene claro. muchas otras utilidades. Y con respecto al sueño, a los problemas del sueño, Con respecto al sueño, sí, evidentemente que en un sueño que llegue a la fase REM, sueño eh, reparador, ayuda en retardar o prevenir deterioros cognitivos como en el Alzheimer. La falta de sueño es un detonante bastante importante, es un factor de riesgo entre muchos otros de los estilos de vida que pueden llevar a la enfermedad de Alzheimer. Cuando hablamos de estilos de vida son muchísimos factores y entre ellos el, el, como te digo, la vida sedentaria o el dormir bien, forman parte de todo ese conjunto de elementos que nos ayudan a prevenir este tipo de trastornos. Hacer que llegado a la vejez no no alcancemos, ¿no es cierto?, a tener patologías de este tipo. Eso sería lo ideal en el futuro. mm, sin lugar a dudas que el tema del sueño es un Mm, aspecto fundamental tanto para la salud mental, para obviamente sí, poder despertar bien, se provoca una serie de procesos neuroreparadores y hormonales que nos ayudan a la salud física o mental, por lo tanto siempre una necesidad y un deseo es tratar de dormir bien, tanto para nuestra salud mental como nuestra salud física. Oye, Ricardo, te quería llevar a un mm, tema bien de los tiempos actuales, en este proceso de investigación que tú has hecho con tu equipo a lo largo del mundo, donde aparece esta proteína tau, luego obviamente la teoría de mm, la neuromodulación, este marcador bioquímico, y luego viene el tema de si hay algún medicamento, ¿sí?, que mm, pueda ayudarnos justamente en esta etapa. Y conversamos anteriormente una historia muy especial que da pie justamente a que sí. aparezca un medicamento ya que ustedes están promoviendo y que tiene un compuesto que tiene un nombre bien, bien poco habitual, que es el chilajit andino, ¿sí? Pero tú me decías que podías un poco contar esta historia de cómo aparece justamente un primer medicamento para ayudar justamente a retardar el envejecimiento y cuál es la experiencia que ustedes están teniendo, los primeros ensayos clínicos. Entonces, lo A todo esto, conversamos. este medicamento se llama actualmente Brain Up, ¿sí? Brainerd 10. Eh, lo conversábamos un tiempo atrás, Daniel, y yo te contaba que eso era para un programa entero que te podía contar toda la historia, que es larga, llena de anécdotas. No sé cómo llegamos a eso finalmente, pero es un producto que tiene ensayos clínicos, evidentemente tiene al menos 3 ensayos clínicos con todos los códigos de ética y con las aprobaciones respectivas y publicaciones científicas. Y las publicaciones científicas avalan el hecho de que es un procognitivo, se estimula, ¿no es cierto?, la memoria y de alguna manera previene la pérdida de la memoria en las personas que fue evaluado un estudio randomizado, doble ciego, controlado por placebo, ¿cierto? Ya, y en estas evaluaciones se hizo un estudio fase uno también. El fase uno demostró que no eran productos que tuvieran ningún tipo de toxicidad aguda al menos, y
todo eso de alguna manera permite que, al ser un nutracéutico, no es un medicamento sintético, sino que es algo que está en la naturaleza, formado por estas tres vitaminas, B6, B9, B12, que son esenciales en la actividad cerebral, pero que además tiene este componente de los Andes chilenos muy propio nuestro y que se llamó chilayit andino, por analogía con un compuesto de los Himalaya que se llama chilayit y que lo usan mucho los monjes tibetanos y también los Sherpas que suben grandes alturas y que esto es un producto muy energético, el de la India. El nuestro tiene esas propiedades energéticas también, pero mucho más su actividad a nivel del sistema nervioso central. Es muy rico en ácido fúlvico. Son varios tipos de ácido fúlvico, junto, ¿no es cierto?, con flavonoides, flavonas y polifenoles que contribuyen en total a una actividad antiinflamatoria a nivel cerebral. Pensemos que la inflamación es el principal elemento en la mayor parte de las enfermedades neurodegenerativas, y no solo las enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes pasan por procesos inflamatorios, y muchas de las enfermedades crónicas, la diabetes, entre otras, son de alguna manera derivadas de procesos inflamatorios. Entonces, si podemos de alguna manera controlar procesos inflamatorios a nivel cerebral, vamos a estar de alguna manera controlando el que este tipo de procesos se activen y pasemos de un factor de riesgo ya a una realidad y tengamos una enfermedad como el Alzheimer. Entonces, desde ese punto de vista, eh, estos elementos de este compuesto ayudan en la parte antiinflamatoria, demostrado, ¿cierto?, con diferentes estudios preclínicos y clínicos, y ayudan también en la parte cognitiva. Por otro lado, BrainUp se ha demostrado en estos estudios clínicos que es un tremendo levantador del ánimo. ¿Sí? Todas las personas que fuera del estudio clínico dan testimonio durante años que han consumido el BrainUp, muestran eso, ¿no es cierto?, que mejora muchísimo el ánimo, y sobre todo los pacientes que están por un inicio de una demencia, una enfermedad de este tipo, muestran que mejoran ostensiblemente en esa parte, en la empatía, en mostrarse más sociables, ¿no es cierto?, frente al resto, que es una de las cosas que se va perdiendo en etapas iniciales de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, ¿Qué, desde qué, ese punto qué, de vista, qué- lo recomendamos y ojalá, bueno, eso lo maneja la fundación, ¿cierto?, nuestra, que está preocupada justamente de controlar la incidencia de la enfermedad de Alzheimer y al mismo tiempo los aspectos sociales, es decir, poder ayudar a la gente que no tiene recursos y que no tiene los medios para poder hacerle frente a estas enfermedades que son de altísimo costo y cómo poder llegar a ellos y ayudarles, no solamente a través de talleres, conferencias, y eso ha significado que como científicos, más allá del laboratorio, salgamos hacia la gente. Nuestro encuentro con la gente es lo que más nos importa. qué alentador, Ricardo, ver cómo van apareciendo exámenes precoces, no invasivos, cómo van apareciendo medicamentos o ciertos suplementos que pueden ayudar justamente a cuidarnos mentalmente, a retardar los deterioros posibles. Así que bueno toda la ciencia que se está haciendo acá desde Chile. Y ya obviamente también muchas veces nos preguntan, este es un medicamento que está en todas, hay en algunas farmacias, pero sobre todo está en la fundación porque a partir de ello se pueden generar justamente proyectos sociales, seguir con la investigación que es bastante Claro, costosa, pero muy necesaria en estos esa es temas. la idea. Ah, Pues así, no tiene fines de lucro ninguno, en absoluto. O mm, sea, mm, es, el costo que tiene es prácticamente el costo de lo que cuesta el producirlo, que mm, no es una obtención muy sencilla, pero lo importante es que llegue a la gente y eso es lo que estamos logrando. Y mm, al ser adquirido a través de la fundación, cada peso va hacia investigación científica. mm. Los Qué bien, laboratorios qué, nuestros siguen funcionando muy activamente, todo el mundo lo puede ver y ver las publicaciones nuestras que van apareciendo, eh, ¿no es cierto?, y que nos han mantenido en una cierta posición de liderazgo a nivel internacional. O sea, que mm, no solo nos movemos en el plano de desarrollar tecnología, en el plano de apoyo social, sino que en el plano de la investigación
creando conocimiento de punta, lo que llaman cutting edge research, ¿no es cierto?, a nivel avanzado. Y eso es bueno para Chile porque somos reconocidos en ese sentido y ayuda a la imagen del exterior de Chile y poder lograr metas importantes desde la ciencia, ¿no es cierto? Ciencia, ¿no es cierto? Mm. Qué bien, qué bien. Y acá también me estaban diciendo justamente que si lo podíamos mostrar, este es el medicamento que nos estaba contando justamente Ricardo. Eh, con respecto a la alimentación, tú ya hablaste algo, pero muchas veces se habla justamente que hay ciertas alimentaciones que son más deseables, más allá de los Mm, suplementos, ¿sí? Se habla de la alimentación mediterránea, se habla que mm. ciertos alimentos son deseables y otros no para el tema de envejecimiento, de un deterioro mental. ¿Qué nos podrías contar al respecto, Ricardo? Bueno, la alimentación, se habla de alimentación saludable, pero también alimentos funcionales, alimentos que de alguna manera cumplen alguna función importante en la fisiología, son clave, ¿no es cierto?, para mantener ciertas actividades. Y en el proceso de envejecimiento es muy importante, el que no vayamos perdiendo ciertas funciones importantes para nuestra salud física y mental también. Entonces, desde ese punto de vista, la alimentación es un elemento clave. Eh, ya lo decíamos, ¿no es cierto?, que nosotros pensamos y logramos eh, mucho, muchas de las actividades del cerebro humano dependen de una buena alimentación, sin lugar a dudas. Y esa alimentación, un modelo importante es la alimentación mediterránea porque es al mismo tiempo calórica, proteica y bastante estable, sobre todo en el adulto, ¿no es cierto? En los niños puede que el asunto sea un poco diferente, pero la alimentación mediterránea es en este momento uno de los mejores modelos desde el punto de vista de este equilibrio que hay entre proteínas, ciertos lípidos de buena calidad, uso del ácido oleico, por ejemplo, y aceites esenciales que son importantes en nuestra salud. Y el evitar Sí. eh, cierto, cierto tipo de grasas o la alimentación con una dieta de carbohidratos muy elevada, como tiene ciertas dietas, ciertos tipos de Mm, alimentaciones que no son deseables. mm. Ahora, también es importante el concepto de dieta hipocalórica. Normalmente no se habla de eso, pero se ha visto, ¿no es cierto?, que una dieta hipocalórica ayuda muchísimo en la prevención de una serie de trastornos de tipo metabólico y enfermedades como la diabetes también y otros. Entonces, la dieta hipocalórica, estamos hablando de niveles de calorías dependiendo de una u otra, entre 1200 1500 calorías diarias, ¿no? Todo depende del tipo de trabajo. Por supuesto, una persona que trabaja en la construcción, trabajo duro, necesita más calorías, sin lugar a dudas. Mm. Qué bien que hemos ido viendo diferentes áreas que nos pueden llevar justamente a cuidarnos, desde algunos aspectos que tienen que ver con el autocuidado de esta etapa de la vida, de la salud mental, como otros obviamente que van por la línea de evitar ciertas conductas, usar ciertos suplementos, tener actividad física, una alimentación saludable, el tema central al buen dormir y como también las diferentes tecnologías que hoy tenemos para poder acercarnos al diagnóstico precoz y a la mejor intervención en estos casos. Y cuando ya está instalado un Alzheimer, ¿sí? En esos casos, ¿estas medidas siguen siendo importantes o cuando ya está instalado es diferente? No, cuando está instalado no es diferente. Cuando está instalado podemos seguir actuando con este mismo tipo de medidas, con las medidas de prevención, por lo menos para aminorar y mitigar en gran parte muchos de los aspectos desagradables de la patología y de alguna manera entregarle mejor calidad de vida a la persona que tiene la enfermedad y también ayudar al cuidador en el manejo de estos pacientes. Evidentemente que si la persona ya está con un Alzheimer, es algo en el cual no, no hay que llamar a la tragedia, ni tampoco a desesperarse, puesto que significa, ¿no es cierto?, que si una enfermedad llega de alguna forma, hay que enfrentarla. Y la mejor manera de enfrentarla es con, primero, pensamiento positivo. Pues si tú me preguntas dentro de las tablas que tenemos nosotros
cuáles son los elementos de prevención de la enfermedad. Entonces yo decía alimentación, ¿cierto? Estimulación cognitiva y pensamiento positivo. Entonces me decían, pero ¿qué tiene que ver el pensamiento? Tiene mucho que ver en la medida que la actitud vital que tengamos es una actitud positiva, ¿no es cierto? Y eso depende mucho de un elemento que es la resiliencia, que no, seguramente no vamos a tocar esto en este seminario de hoy día, pero que es fundamental. Entonces, desde ese punto de vista, si las personas han llevado una vida con un pensamiento positivo, resiliencia, y llegan a tener la enfermedad de Alzheimer, va a ser más fácil el poder manejarlo para que, en el fondo, sean elementos mitigantes que no lleven a un deterioro muy, muy rápido en la persona y que no lo lleve a situaciones que bajen mucho su calidad de vida. Yo mostraba recién el caso de la doctora Wiggins en Canadá, que ella construyó una ciudadela de enfermos de Alzheimer. Ya están todos con Alzheimer y sin embargo viven la vida felices, puesto que se reúnen, comen juntos, toman desayuno, salen a caminar, las señoras van al shopping, en la pequeña ciudadela esta, y viven interiormente una vida muy, muy rica, ¿no es cierto? Que al fondo la enfermedad no las va a controlar a ese nivel del todo, pero por lo menos mitiga su avance y hace que la persona tenga una mejor calidad de vida y no esté postrada. Fundamental. Yo quiero ahí reforzar algo que tú dijiste, Ricardo, que está muy demostrado científicamente hoy, que tiene una mirada optimista, esperanzadora del futuro, se asocia con mayor longevidad y menor muerte por ciertas enfermedades graves. Como también hoy sabemos que tener más espacio emocional para las emociones que se llaman positivas o emociones del bienestar, como el buen amor, el humor, la empatía, Mm. la generosidad, eh, eh, el amor, todos esos elementos obviamente nos hacen no solamente bien para nuestra salud mental, sino que también para nuestra salud física. Por lo tanto, cuando tú dices justamente esto de tener una mirada positiva, esperanzadora, tener un buen contacto emocional en nuestro entorno, está muy demostrado desde la salud mental y luego la salud Mm. física que nos hace bien, que influye, que es un factor, como tú dices, importante en esta ecuación de qué es lo que nos puede ayudar justamente a Exacto, estar mejor en esa etapa de la vida. ¿Ah? así es. Y y como toda enfermedad, obviamente hay enfermedades que pueden tener mejor o peor evolución y en parte va a seguir dependiendo de nosotros de lo que hagamos o no hagamos, tanto en términos del Mm. cuidado físico como del cuidado de la salud mental. ¿Mm? Como lo conversábamos un tiempo atrás, eh, en un conversatorio que tuvimos, Mm, en el cual la música, por ejemplo, es un elemento mm. importantísimo en cuanto a aportar a ese elemento positivo, de ver la vida de una manera diferente y cómo las emociones, el despertar ese tipo de emociones que despierta la música, hacen que las personas de alguna manera envejezcan más lentamente. De hecho, los Mm. músicos viven más, la longevidad es mucho más saludable. Y cuando una persona que está escuchando siempre música, que esté, sobre todo música docta, música, estamos hablando de música clásica, no reggaetón. No creo que el reggaetón contribuya mucho. No conozco ningún estudio en ese sentido. Es más nuevo, todavía no hay estudios porque es más nuevo el reggaetón, es más nuevo. No, pero bueno, pero en el fondo es música también. Algunos dirán es música. Bueno, toda la música despierta las emociones y estas emociones son buenas en el sentido que apoyan justamente un, un mejor vivir. Eh, si tú lo ves a nivel cerebral, la parte emocional, lo que tiene que ver con fundamentalmente con la vía dopaminérgica, qué sé yo, las áreas de serotonina, producción de serotonina. Todo eso a la larga está de alguna manera vinculado también con la parte racional en el hipocampo, ¿no es cierto? Por lo tanto, la emoción está muy vinculada con el elemento racional de la vida y eso hace que la persona pueda tener una vida más plena, Mm, sí. combinando ambos elementos. Eso en el caso de la música es algo bien particular, cómo ayuda a una mejor calidad de vida. Sí, ahí menciono a la Fundación Somos Polen, que se dedica justamente a arte y salud mental, donde trabajan fuertemente con la música, y uno sabe que la música obviamente está conectada a la historia y a las emociones, y es por eso que hemos visto de repente ciertos videos donde personas que han ido perdiendo la Sí, memoria
al contactarse con la música se acuerdan de momentos históricos o de personas que Mm. representan su vida y hay justamente ahí un contacto afectivo muy, muy especial. Ricardo, nos van quedando los últimos minutos y tenemos varias preguntas. Voy a hacer así muy, muy rápidamente Mm. con algunas, voy a tener que tomar algunas y no todas. Pero esta es una pregunta muy común, ¿cuál es la diferencia entre lo que se denomina Alzheimer y demencia senil? Una pregunta que siempre Mm. aparece, ¿sí? Y también dicen si usar anestesia e intervención quirúrgica puede alterar esto, el tema del cerebro, digamos, o puede empeorar la evolución de alguna enfermedad neurodegenerativa, el uso de anestesia. Esas dos preguntas para ir cerrando. Con respecto a la primera pregunta que tú me hacías, es como Sí, sí, hay una diferencia entre el una Alzheimer y la diferencia. demencia senil. No, demencia senil es un concepto que ya no se usa. O sea, en un momento determinado se usó, pero ya hace muchos años está descartado del lenguaje médico al menos, en el sentido de que la demencia puede ser juvenil también, no tenemos que Sí. ser senil. Es Mm, hay gente, no, digamos de 40 años, 45 años que pueden tener demencia o enfermedad de Alzheimer, sobre todo estas formas familiares de Alzheimer, como se ve en la población en Colombia, una población, una enfermedad familiar de Alzheimer, que se debe a mutaciones en una proteína que se llama presenilina. Pero ese es otro capítulo, ¿no? mm, Y eso hace que la demencia en general se hable de enfermedad de Alzheimer como tal o demencia tipo vascular. mm, Entonces, a diferenciarla del Alzheimer, que es una enfermedad que eh, larga muchos años, ¿no es cierto? Demora mm. muchos años. Se piensa que el Alzheimer empieza incluso 40 años antes que la persona tenga ya síntomas. Entonces, desde ese punto de vista, la demencia de tipo vascular es un término ya que no se usa y que se prefiere hablar más bien de demencia en general o demencia vascular, como te decía, o demencia del tipo Alzheimer, ¿no? Ok. Y esto de los anestésicos, si de alguna forma Eh, algún tipo de intervención anestésica de alguna característica podría asociarse con algún tipo de deterioro en personas con Alzheimer. Son personas que a lo mejor están sometidas a muchas anestesias, que están constantemente sometidas a cirugía. La anestesia siempre produce algún pequeño deterioro a nivel cerebral y eso pudiese a la larga, pero estamos hipotetizando, no hay Mm, ningún estudio clínico que te demuestre. Medicina basada en la evidencia, o sea, que te muestre sí. con publicaciones que eso es así, como los anestésicos pueden acelerar un poco este factor de riesgo que es llevar al Alzheimer. Son muchos los factores de riesgo, entonces de ese modo hay que ver realmente cuáles son los que realmente tienen sentido y otros no. Gracias, Ricardo. Sí, Eh, Nos queda acá 2 minutitos para ir cerrando, ¿sí? sí. Y no sé si te gustaría mandar un mensaje final de lo que estás investigando, lo que hacen con la fundación. Muchas preguntas a lo mejor que quedaron pendientes se pueden hacer directamente a la fundación que tú diriges, la Fundación Ricardo Mattioni, que está investigando a nivel internacional todos los elementos que tienen que ver con el Alzheimer y con el deterioro. Entonces, muchas pueden meterse ahí Sí. a googlear y hacer preguntas, pero una despedida, Ricardo, de algo que Sí, quisieras ¿no? remarcar Yo en este quiero momento. alentar a la gente con esta visión de pensar positivo, el tratar de alguna manera, no desesperarse frente a que un familiar, un pariente cercano, se le diagnostique con la enfermedad de Alzheimer. Ahora, lo importante es que sea bien diagnosticado y que realmente pueda ser tratado de forma temprana, pero también actuar en forma preventiva, o sea, llamar a la gente que actúe en forma preventiva de manera consciente. Ahora tenemos mucha información, vivimos en un momento de mucha información médica que no había en otros tiempos. Cuando yo era joven no existía esa información y no había la posibilidad de prevenir, eh, ¿no es cierto?, y hacer cambiar ciertos estilos de vida que muchas veces son los causantes o determinantes de estos cambios y que hacen, ¿no es cierto?, que muchos de estos genes, candidatos, genes, ¿no es cierto?, que hacen que haya predisposición a estas enfermedades, se activen en determinadas circunstancias. Entonces, estamos investigando en diferentes frentes, en el frente de la epigenómica, con proyectos con la Unión Europea en este momento y con Suecia, pero también estamos investigando acá localmente
en torno, ¿no es cierto?, a lo que es la prevención de la enfermedad de Alzheimer. Y entre estos elementos quisiera destacar que trabajamos a tres niveles. Uno de ellos es el Centro de Investigación en Biomedicina, www.biomedicinaicc.cl, que es el centro madre que permitió que yo regresara a Chile hace unos 25 años atrás y que me instalara acá a hacer investigación como la que hemos llevado hasta el día de hoy, gracias, ¿no es cierto?, a un convenio entre este centro y la Universidad de Chile, que es mi alma mater, ¿no es cierto?, donde yo me formé y he seguido trabajando. Por una parte eso. Por otro lado está la fundación que permite, ¿no es cierto?, desarrollar todas las obras sociales en las cuales he mencionado y que constantemente nos llevan hacia los grupos de menos recursos en Santiago, dándoles ayuda en diferentes aspectos, pero también apoya la investigación. Importante que la fundación es un elemento que apoya de manera sostenida la investigación y al que jóvenes científicos pueden viajar. Caso, por ejemplo, hemos dado el premio Fundación Machoni este año a una distinguida doctora, doctora Camila Calfio, que estuvo en Estocolmo, en Suecia, durante un mes realizando investigación y aprendiendo tecnologías nuevas para implementarlas acá en Chile y establecer proyectos de colaboración. Entonces, entre este centro, la fundación y un spin-off de esto que es Neuro Innovation, un spin-off del centro y que permite, ¿no es cierto?, proyectar esto hacia la sociedad y patentar las tecnologías y de alguna manera completar todo el cuadro, como se hace investigación en los grandes países del mundo. En Estados Unidos funciona de esa manera, o sea, hay un gran centro, un spin-off y probablemente entidades asociadas como fundaciones y otras que son parte de todo el proceso. Muchas gracias, Ricardo. Una conversación muy amena y profunda. Ojalá que aquellos que nos estén escuchando hayan clarificado algunas dudas, tengan nuevas herramientas para cuidarse y también si hay alguna duda para avanzar justamente lo que podría ser un diagnóstico precoz. Así que te agradecemos, Ricardo, y queremos despedirnos invitándolos para el próximo miércoles 24 de agosto a un nuevo encuentro online del Mercurio con el tema Geniotipos, una herramienta para descubrir tus dones, que está dada por la psicóloga Mónica López y Tony Struch, autor de un estudio de geniotipo, que es una herramienta de autoconocimiento para descubrir el genio que lleva cada uno. O sea, un tema también muy interesante. Así que nos despedimos y que tengan un buen día y semana. Hasta luego.